La historia inicia en una noche de luna llena, donde vemos muchos soldados. Uno de estos grita que ahí está, es ese chico de ahí mismo que voltea. Y bueno, más que un chico es una mujer, y gritan que lo atrapen. Pero vemos que ella empieza a correr y ataca a uno de los soldados, mientras aún mantiene esa frialdad en su rostro y, esto mientras menciona que está asustada pero sigue balanceando su espada, masacrando a lo que están a su alrededor, mientras mencionaba que tampoco quiere morir, porque aunque el caballero ha estado en el campo de batalla durante 20 años, ella nunca llegó a ser más que una pieza desechable. Sin embargo, aquel caballero no se compadeció de su vida, y esto mientras la tumbaban en el suelo, porque esa es la caballerosidad del caballero. Pero aquí llega una persona, que dice que han pasado 5 años desde que ella y él se han cruzado en el campo de batalla, y es casi repugnante, pero finalmente puede ver su rostro. Pide que le quiten el casco, y vemos que lo van levantando, y el chico que hablaba se sorprende, mientras vemos este pelo largo rojo, y esta tierna cara. El chico dice que y es impresionante, porque el perro loco que le dio tantos problemas era una mujer, la misma que está en silencio. Pero el chico le dice que Agripana perdió la guerra, porque con su muerte la guerra terminará. Agarra su rostro y pone un pero, porque si ella es una mujer, con ese cabello rojo sería un desperdicio matarle. Ante esto la chica le pregunta si está loco, y el sujeto empieza a reír como un desquiciado, porque de hecho, si estuviera cuerdo no habría estado 5 años dando vueltas por el campo de batalla con ella. Y le dice que le dará una opción especial, y le pregunta si quiere ser tratada como una mujer en su momento final, o si quiere ser tratada como un caballero, porque debido a la historia que ellos poseen le dejará decidir. Y la chica menciona que es un día muy terrible, y le dice que, al parecer él no lo entiende, pero dice que se lo explicará. El tipo le pregunta que qué explicará, y ella dice que es una mujer y un caballero, y aunque es un caballero también es una mujer, así que para ella no hay diferencia entre ser un caballero o una mujer. El sujeto dice que lo entiende, y también le pregunta que cuál es su nombre. Ella dice que es Diana Leslie, y le pregunta por el suyo. Él dice que es Cornelius, y le pregunta si tiene unas últimas palabras. Ante esto Diana sonríe, y le pide que lo haga rápido porque odia el dolor. Cornelius está en silencio, y mismo levanta su mano mientras Diana cierra sus ojos, y menciona que nunca más, viendo que detrás de ella hay un soldado con la espada levantada. Y ella menciona que nunca más blandirá una espada de nuevo. Pero aquí vemos que una pequeña muy hermosa abre sus ojos, y se levanta en esta cama. Esta es Diana, que se pregunta que qué ha sucedido, pero en ese momento alguien se sorprende y exclama a los cielos, llama a la señorita y le pregunta si ha despertado. Esta criada le dice que le llevará agua, y le pide que por favor espere un momento. Pero Diana se sorprende, y se pregunta si es Olga, porque ha pasado un tiempo desde que no la ha visto. Ella empieza a mirar a todos los lados, porque ahora que lo piensa, se pregunta si es su habitación en la mansión Leslie, por qué ha pasado tanto tiempo que ni siquiera lo recordaba. Pero ella se ve extraña, y se pregunta si eso es una revisión de su vida pasada. Pero Olga llama a la señorita y le pregunta si está bien, o si le duele en alguna parte, pero Diana dice que está bien, y puede irse. Y dice que quiere disfrutar de esa comodidad un poco más. Pero ante esto Olga piensa que no, y ella debe estar realmente enferma, y dice que irá a buscar el doctor de inmediato, mientras Diana ha cerrado sus ojos y piensa que esa felicidad reconfortante que siente después de tanto tiempo es buena, y se pregunta si realmente es una visión de su vida, pero se levanta rápidamente, porque se siente muy real, e inmediatamente ella hace el cliché de los reencarnados y se para frente a un espejo a mirarse, y piensa que al menos no es un sueño. Y se pregunta si regresó al pasado o algo así. Se queda pensativa, porque parece tener unos 10 años, pero hay algo extraño si es que regresó el pasado, porque aún tiene las habilidades que tenía antes. Y se pregunta si podrá derrotarlo esa vez, pero en ese momento llaman a la señorita, y hombre dice que el vizconde la está llamando. Diana se pregunta si es su padre, y suspira y piensa que es cierto, porque fue en esos momentos, recordando cuando su padre le dijo que tiene 10 años ahora, y es hora de que aprenda algo útil para su propio sustento. Y le preguntó si aprendería esgrima o tomará lecciones para ser una señorita como su hermana. Diana estaba en silencio, y en ese momento vuelven a llamar a la señorita,
y Diana le pide que vayan, mencionando que en ese entonces eligió la espada, y el futuro que enfrentó fue devastador, pero nunca más blandirá una espada. Aquí pasamos a otro lado, donde como ya habíamos visto, el conde le dice a Diana que ella tiene 10 años ahora, y es hora de que aprenda algo útil para su propio sustento. Y Diana piensa que es como lo esperaba, habla exactamente igual sin perderse ni una sola palabra. Pero ésta se pregunta que cómo recuerda esa frase, mencionando que el vizconde de ese momento es más joven de lo que esperaba, y además, pero su padre le dice que sí, porque aprender esgrima y ayudar a la familia no es mala idea, y la protagonista menciona que solía tener miedo de esa mirada, pero piensa que ahora para nada, porque incluso le parece lamentable, y con esos dedos delgados y un cuerpo frágil que nunca ha blandido de una espada, empieza a preguntarse que por qué le tenía tanto miedo, y ésta se pregunta que qué pasaría si usa toda su fuerza, y bueno, el vizconde se pregunta que por qué de repente siente escalofríos, y creo que será por los pensamientos de nuestra macabra protagonista. Pero el vizconde tose un poco, porque parece mejor para ella aprender esgrima. Pero Diana dice que tomará lecciones para ser una señorita. El vizconde le pregunta que qué dice, y Diana dice que sería difícil ser de ayuda si se convierte en un caballero, porque es más débil que Regina después de todo, así que tomará lecciones de etiqueta. Esta se marcha, y dice que ya ha tomado su decisión y se irá ahora, y ante esto el vizconde se queda en silencio, mientras la protagonista sigue avanzando, mencionando que convertirse en caballero no fue fácil, y fue verdaderamente horrible, porque seguía golpeando al espantapájaros hasta que sus brazos ya no podían moverse, e hizo más ejercicio, porque si perdía aunque sea un día perderá mucho músculo, y la protagonista se pregunta que cómo que perder músculos, porque maldición, y debe controlarse, Diana Leslie, porque a partir de ahora no es más un caballero, sino una señorita. Pero esta menciona que a medida que se iban juntando nubes oscuras, pronto empezó a llover, y esta piensa que por supuesto, está lloviendo de nuevo, pero alguien pregunta que qué es eso, y aquí llega esta persona, porque dijeron que estaba enferma, pero parece estar bien. Esta es Regina, quien le pregunta si dijo que recibiría elecciones para ser una señorita, o si no sería mejor si se convirtiera en un caballero. Diana pregunta que qué dice, o que por qué, y Regina dice que bueno, y pregunta que cómo podría alguien de su humilde sangre convertirse en una dama. Ante esto Diana está en silencio, y se pregunta que qué está diciendo, mencionando que su madre fue la princesa del reino de Agripa, y la que nació de una concubina fue ella, no de la reina. Y la protagonista le pregunta a Regina que si ella no sabe quién es su abuelo. Regina dice que sí, el difunto rey, pero le preguntas que qué sucede con eso, porque su madre fue la que fue abandonada por la familia real. Ante esto la protagonista suspira y ella se ve algo rara, porque es por eso que no le gustaba de Regina, mencionando que Regina la hija de la difunta esposa, y ella la hija de la nueva esposa con la que se casó el vizconde, los discriminó descaradamente, y mientras ella estaba cubierta de sangre en el campo de batalla, Regina comía todo tipo de delicias, y mientras ella arriesgaba su vida en el campo de batalla, Regina vivió una vida lujosa rodeada de joyas y de oro, pero la protagonista dice preguntarse si esta le pregunta si realmente cree que su madre fue abandonada, mencionando que, aunque no envidio lo que ella tenía, sigue siendo un poco molesto, porque todas las riquezas y el honor fueron conseguidos por ella. Y la protagonista dice que si su madre fue abandonada, le pregunta si entonces su madre fue un bote de basura. Regina le pregunta que qué dice. Y la protagonista le pregunta a esta misma que qué cree que significa alianza matrimonial. Y esta menciona que es una carta muy útil para jugar cuando es necesario, y se trataba de la alianza matrimonial con la familia real, o la alianza matrimonial. Pero la protagonista Diana llama a su hermana, porque realmente ella necesita estudiar más. Y ante esto, Regina le grita a la protagonista que nunca más vuelva a llamarle hermana, y le pregunta si lo ha entendido, y la protagonista dice que de acuerdo, pero nuestra linda Regina está enojada, se lo merece. Y esta misma se va y, la protagonista piensa en su hermana, porque nunca ha tenido una hermana estúpida como ella. Y esta menciona que no pasó mucho tiempo hasta que llegó un visitante, viendo nosotros al mayordomo, quien dice que ella es la baronesa Billings, quien estará a cargo de las elecciones de la etiqueta de la señorita. Esta misma le dice la protagonista que está encantada de conocerla,
Esto mientras levanta su vestido, y dice que es Billings la maestra de etiqueta. La protagonista se pregunta que cómo que Billings, porque nunca ha oído sobre ella, y esta piensa que porque llamar a una maestra sin reconocimiento. La protagonista también dice que está encantada de conocerla, a la baronesa Billings, y esta se pregunta si creen que se rendirá con sus lecciones, porque eso es más una coerción que una persuasión. Y esta dice que es la segunda hija de la familia Leslie, pero también menciona que hay un problema, y esta dice que es Diana, y mientras ella pone su pie de atrás para saludar de manera glamurosa, la vemos caer porque el hecho de que no ha utilizado la etiqueta femenina durante décadas es notable. Y ante esto la condesa está en silencio, y la protagonista también. Y bueno, el rostro de Billings deja mucho que decir, y la protagonista se pregunta si debería rendirse sobre lo de ser una señorita. En ese momento la maestra Billings le pide que lo intenten de nuevo, porque los saludos son fundamentales, y la postura es buena así que aprenderás rápido. Esta le pide a la protagonista que levante ligeramente el doblado de su falda, y con cuidado mueva un pie hacia atrás. Billings le dice que de nuevo, y aquí vemos que le dice que no, y pide que lo haga otra vez. Ella se ve algo enojada, porque está tambaleándose otra vez, y esta le pide que otra vez, porque debe concentrarse. Así pasó un largo rato, y la protagonista se ve cansada, y esta dice que esa arma de tortura, y será mejor si se quite los zapatos, y piensa que maldición, porque debería haber usado zapatos toda su vida. Carol Billings le pregunta si no estará planeando usar zapatillas con su vestido, porque necesita acostumbrarse a los zapatos primeros, y deben ver de nuevo el próximo día, y espera que sea capaz de saludar apropiadamente para entonces, dejando ella a la protagonista sola. Aquí pasamos a otro lado, donde la criada se sorprende y llama a la señorita, y ésta le pregunta si ocurre algo malo. La protagonista está pensativa, y ella se queda muy en silencio. En ese momento la criada se acerca a la puerta, y la protagonista grita que no puede hacerlo, y la criada le grita a la señorita, misma que piensa que sabe quién es, y llegó a comandante solo por pura determinación, y esta menciona que tendrá éxito. Ella se pregunta si era así, mientras empieza a tomar su vestido, esto desconcerta a la criada, y la protagonista dice que no, así no era, otra vez, y la criada piensa que su señorita está extraña ese día. Pero aquí pasamos al próximo día, donde vemos a la protagonista saludar a la señorita Billings, porque es la señorita Diana Leslie, segunda hija de Lord Leslie, y ante esto, la protagonista se pregunta que qué tal, perfecto, cierto, pero la maestra está en silencio, mientras la protagonista piensa que practicó toda la noche. Pero Billings le pregunta si se burló de ella el día anterior, la protagonista se sorprende, y le pregunta que qué dice, y la maestra le pregunta que por qué se comportó así el día anterior, y ese día puede hacerlo perfectamente. La protagonista grita que el día anterior, y la profesora le pide que no le diga. Le pregunta si afirma que se volvió tan buena en una sola noche, porque esa clase de afirmación es tan absurda. Ante esto la protagonista pone un pero, porque es cierto, y le preguntaría que por qué se burlaría de ella, y le pide que por favor le crea. Pero Billings le pregunta que cómo podría creer eso, y bueno, esta misma se queda viendo los pies de la pequeña, y dice que tiene una herida en el talón. La protagonista dice que sí, un pequeño raspón, y Billings le pregunta si no tuvo un tratamiento. La protagonista se ve algo sorprendida, y le pregunta si solo por eso, porque no es como si se hubiera roto un hueso. Ante esto, la maestra se pregunta que cómo con eso, o pregunta si las mucamas no dijeron nada acerca del pie de la señorita, recordando Diana cuando su criada le preguntaba que qué debería hacer, porque eso debería doler, pero también le preguntó que qué desea para almorzar, y la protagonista dice que lo que sea, y esta le dice a la maestra que eso fue lo que dijeron. Billings pregunta si eso es todo, la protagonista dice que sí, y la maestra pregunta en serio. La protagonista pregunta si hay algún problema. La maestra está en silencio, y piensa que puede adivinarlo, porque esa niña fue deshecha por la familia, y la razón por la que le llamaron a ella que no es alguien cercana a la alta sociedad, y el hecho de que no recibiera un tratamiento apropiado. En ese momento la maestra pide que llame al doctor, y que lleve zapatillas que la señorita puede usar. Esta criada dice que sí, y aquí vemos que están tratando el pie de la protagonista. Esta siente un poco de dolor,
y la maestra piensa que primero la dama necesita restablecer su mentalidad. La protagonista pregunta que cómo que su mentalidad, y la maestra le dice que el cuerpo de una señorita es una joya, y un cristal y no puede romperse ni sufrir rasguños bajo ninguna circunstancias. Pero la protagonista pregunta que por qué debería ir tan lejos, y la maestra dice que lo hace porque así su valor no disminuirá, y debe utilizar todos los medios para destacarse, y eso es lo que significa la alta sociedad, porque es un campo de batalla de mujeres. Pero la protagonista menciona que un campo de batalla, porque huyó del campo de batalla, solo para encontrarse con otro esperándole. Esta se ve algo nerviosa, mencionando que de acuerdo a la señorita Diana. Pero la maestra le pregunta a la protagonista si está lista para sumergirse en ese campo de batalla. Esta se ve algo sorprendida, y dice que parece que será divertido, mientras sonríe, y la maestra se queda viéndole, y dice que bien, porque también le ayudará para garantizar su victoria, y esto mientras extiende su mano. La protagonista se queda viendo la incidencia, pero mientras toma su mano pide que por favor cuide de ella, a la señora Billings, y esta dice que igualmente, y esto, mientras la protagonista piensa que la guerra es su especialidad, y la maestra dice que debería prepararse aún más para el futuro, y la protagonista dice que sí. Pero aquí pasamos a la noche, al Palacio Real de Agripana, y mencionan que la familia real organiza cada año un banquete en el día de Orville, con el pretexto de fomentar la amistad y la armonía entre la nobleza del reino, y cada noble del reino de Agripana debe asistir al evento, y ese lugar es también un campo de batalla, y en lugar de espadas y escudos, es una guerra entre sonrisas y pretensiones, y se siente confiada con espadas y escudos, pero aún así es un lugar difícil. Aquí la protagonista empuja una puerta, y ésta sale y se queda observando algo, prestando cierta atención. En ese momento esto le sorprende, y piensa que esa persona, se pregunta que por qué él está ahí, y bueno ya le conocemos, y la protagonista piensa que es Cornelius, su antiguo enemigo. Y nada, hasta aquí la primera parte de este video, esperando que te haya gustado, y que comentes de ser así, ya que estamos haciendo la próxima parte.